Muy buenas para todos los que estamos en este momento precioso de sintonía con Vida TV. Bienvenidos a esta disertación de la palabra del Señor en continuidad del liderazgo. Hoy vamos a ver un tema muy peculiar, muy de la actualidad. Tiene que ver con el líder en contraposición de dos reinos. El líder en contraposición de dos reinos. Eso significa el antagonismo de un reino en relación al otro. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Colosenses 1:13 que Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quien tiene la autoridad fehaciente de ejercer totalmente órdenes, espiritualmente hablando, en el deber ser, es Jesús. Dice que nos trasladó, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Antes, cuando andábamos en ese reino, usted se imagina, por usted mismo, yo por mí, qué cosas no hacíamos en ese reino, el reino de las tinieblas. Hoy el reino de las tinieblas ha arreciado con mayor prontitud, porque el príncipe de la potestad del aire, dice Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, también quiere traer del reino de la luz al reino de las tinieblas. Eso significa que son dos reinos en contraposición. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que no tenemos que temer. Pese a que unos temen, pese a que unos tienen miedo, otros, dice la Biblia, que cuando se anda en obediencia, en la transparencia del Señor, no hay que temer, porque primero Dios nos respalda. Segundo, la palabra de Dios es promesa. Por ejemplo, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tercero, cuando andamos en esa bendición del reino de la luz, entonces dice la palabra de Dios que andamos totalmente confiados. La palabra de Dios nos enseña que hubo dos reinos en contraposición. Uno estaba ya ducho, como el vino, ya estaba fuerte, es decir, ya tenía experiencia, y otro estaba naciendo. La diferencia de uno con el otro es que el que estaba naciendo estaba en pasión, era esa pasión que le consumía en una inspiración muy grande para servirle a Dios, y el otro ya tenía un cansancio que venía a través del tiempo, pero que lo hacía temer, y tenía un desgaste por una sola palabra: la desobediencia. ¿Cómo se encuentra usted, estimado líder? ¿Obedeciendo al Señor? Usted que ha tenido un llamado del Señor, nosotros que hemos tenido un llamado del Señor, cuando estamos en obediencia al Señor, independientemente de las luchas, del agobiamiento, de los momentos difíciles, tenemos un respaldo único del Señor. La Biblia nos dice en 1 de Samuel capítulo 17, dice la Sagrada Escritura en el versículo 32 así: dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. El filisteo era el gigante. ¿Cuál es su filisteo? Tenemos gigantes hoy en día, gigantes de la actualidad, gigantes que tienen que ver con ese estrés, que es esa enfermedad mundial que hay, gigante que tiene que ver con la economía. Eso ya se globalizó. La economía mundial sigue de mal en peor, en una desvaluación muy grande.
el gigante de la muerte. ¿Cuántos gigantes no ha enfrentado usted? Incluso inmersamente tiene el pensamiento de que un día va a morir, y eso lo enseña la palabra del Señor. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué vamos a hacer? Simple y llanamente tenemos que estar preparados, y si estamos en Cristo, amén. El gigante de la enfermedad. ¿Cuántas enfermedades no hay en el mundo? Se sufre por la enfermedad, se sufre por la enfermedad emocional, se sufre por la enfermedad espiritual, se sufre por la incertidumbre en contraposición política contextual a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Se sufre por situaciones familiares. Pero ese gigante tenemos que vencerlo en el nombre del Señor. ¿Qué le dice David a Saúl? No tengas temor. Noten, el temor aquí significa miedo. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante en relación a ese miedo que estaba teniendo Saúl, pues tenían una amenaza tan grande por 40 días de ese gigante, Goliat, que les decía: traigan a un hombre que pelee conmigo, y si él gana, nosotros seremos sus siervos, los filisteos, y si nosotros ganamos, Israel será nuestro siervo. ¿Acaso el enemigo no quiere esa contraposición de esclavizarnos a nosotros como siervos del Señor, como iglesia, como la obra del Señor acá en la tierra? Él quiere que doblemos rodilla en tierra y nos inclinemos a Él, pero Dios no lo permite, porque dice la palabra del Señor: no tengas temor, le dijo David a Saúl, le dijo: no te asustes. Estás asustado por la situación. Jesús dice en Mateo 27, en el capítulo específicamente de Juan capítulo 14, versículo 27, dice: no tengan miedo, no hay que temer. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo anda en un contexto de antagonismo y están en una acción en la que unos se hieren. Eso se llama consternación. Gobiernos con gobiernos, presidentes con presidentes, y su discurso es defender sus posiciones. Pero nosotros, los hijos de Dios, y usted, estimado amigo que me está oyendo, si esta palabra llega a su corazón, le animamos en el nombre de Jesús para que no tengas temor. Yo iré, dice, yo iré, pero noten lo que dijo: tu siervo irá y peleará contra este gigante. El líder tiene que ser siervo. El líder no solamente tiene que ser un ser que va adelante, el líder como siervo también tiene que ayudar a los que están en miedo, están en una situación difícil. Gracias a Dios por el liderazgo de los ministerios acá en la tierra, el liderazgo del apóstol, del profeta, del maestro, del evangelista, del pastor, por los que ejercemos los 9 dones del ministerio en 1 Corintios capítulo 12 versículos 1 hasta el versículo 9, en el contexto de toda la iglesia. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero también es un tiempo de oportunidad para nosotros servir con una inspiración del Espíritu de Dios que nos anima y nos fortalece. Hoy se esculpe esta palabra, se talla y llega a los tuétanos de todos y cada uno de nosotros y nos exhorta para que sigamos adelante en el nombre del Señor, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Dónde estás parado hoy? Dios te llama para que usted pueda ser obediente en el reino de la luz y se inspire y le siga sirviendo al Señor.
Pero si estás parado en el reino de las tinieblas, habiendo usted sido trasladado de ese reino y experimentado el reino de la luz, pero has echado para atrás y hoy estás en temor, revise a ver si es que estás desobedeciendo ante la presencia del Señor. Hoy el reino de nuestro amado Hijo Jesús, el Hijo de Dios, dice la palabra, nos dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. He aquí estos dos reinos. Dios te bendiga grandemente en el marco de este ministerio Tiempo de Paz con el pastor Luis Sandoval y el ministerio Vida TV. Le bendecimos en el nombre del Señor y recuerde, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?